Bien. Lo que vamos a hacer hoy es retomar el tema de tabla periódica, que fue lo último que vimos la clase pasada. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Después vamos a hablar de propiedades periódicas. Vamos a describir algunas propiedades que varían en forma periódica en los elementos, que podemos predecir la tendencia de su variación teniendo en cuenta dónde están los elementos en la tabla periódica. Y hacia el final de la clase, si todo va bien, ya vamos a empezar con un punto que estaría más bien como por acá. Va a haber otra diapo como esta, pero marcando más ahí, porque vamos a empezar a hablar ya de enlace químico. Entonces vamos a hablar de la primera teoría de enlace que vamos a ver, es el enlace iónico. ¿Ah? Ahora todavía estamos como viendo esto, ¿no? De átomos y, digamos, sus propiedades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si funciona el puntero antes de que yo siga haciendo... Ah, ahí está. Bueno, vamos a ver si lo manejamos. Bien, entonces se acuerdan que esta es la tabla periódica y habíamos dicho, los elementos están ordenados aquí de una manera particular, en base a dos criterios. ¿Que cuáles eran? Sí. Número atómico. Número atómico, lo que llamamos Z, el que viene a corresponder al número de protones en el núcleo del átomo y es lo que caracteriza al elemento. Todos los átomos de un mismo elemento tienen un mismo número de protones, un mismo número atómico. Bien, entonces acá, si ven, está, a ver, el 1 es el hidrógeno, el 2, esto es dificilísimo, el 2 es el helio, el 3 es el litio y así sucesivamente. Pero hay otro criterio más. ¿Por qué esto no es una lista o, no sé, una cuadrícula? Allá por el fondo hay una mano levantada. ¿La masa? No, de hecho no. Los elementos quedan en cierta forma ordenados también por su masa atómica, pero en realidad si después lo miran van a ver que hay, que con respecto a la masa puede haber como traslocaciones de posición, elementos que tienen un peso atómico más alto o una masa atómica más alta están antes que otros que tienen una más baja. No es exactamente la masa. El otro criterio es justamente lo que también vimos la semana pasada, la configuración electrónica. Los elementos quedan ordenados en bloques, en grupos y después en bloques, donde la configuración electrónica y sobre todo la configuración electrónica de lo que se llama el nivel de valencia de los electrones más exteriores es similar. Porque cuando empezamos acá en el hidrógeno estamos llenando el orbital 1s, entonces ponemos un electrón en el orbital 1s, en el helio tenemos el otro electrón en el orbital 1s, o sea 1s2, acá en el litio, si se acuerdan, la configuración del litio creo que la vimos, es 1s2, 2s1, empezamos a llenar el orbital 2s, o sea que en este periodo vamos a llenar el nivel S, el nivel 2, perdón, primero los electrones en los orbitales 2s y después aquí electrones en los orbitales 2p hasta llegar al neón, análogo pero para el nivel 3, el sodio y el magnesio, y si seguimos por acá, el aluminio, el silicio en adelante, estamos llenando la subcapa 3p, y así vamos. Entonces, acá siempre me van a quedar los elementos que tienen configuración 2s, ns, alguna cosa, 1 o 2 electrones, en el nivel de valencia, queremos decir, ¿no? Los últimos electrones que se agregan. Acá, ns2, np, alguna cosa. Por acá se van a estar llenando los orbitales d. Eso es lo que está mostrado ahí. Y esa es un poco la periodicidad, esa repetición en las configuraciones. ¿Sí?
va cambiando el número cuántico principal, pero el tipo de orbitales que se llena se va repitiendo a medida que yo voy pasando de un periodo a otro. Una cosita antes, solo para recordar. A las filas en la tabla periódica, a las filas, si se viera sería genial, le llamamos periodos, y a las columnas le llamamos grupos. ¿Ah? Y ahora vamos a ver más adelante que hay grupos, por ejemplo, como el de los gases nobles, que tienen nombres especiales. ¿No? Pero entonces, como decíamos, esa repetición de configuraciones de electrones nos deja la tabla dividida en bloques. ¿Ah? Y lo que está puesto acá arriba es cuál es la configuración electrónica de los elementos de cada uno de esos bloques. Puesta como una configuración general, ¿no? Los elementos del bloque S, que son estos dos grupos, tienen una configuración que siempre es la del gas noble anterior, eso que está entre paréntesis rectos quiere representar la configuración del gas noble anterior al elemento, más NS. N es el número del periodo y S el tipo de orbital, y entonces ahí podrá haber uno o dos electrones según si estamos en el primer grupo o en el segundo. ¿Ah? Sí. Eso no es una cuenta, no es una ecuación, ¿ah? No estás multiplicando, estás diciendo que para los elementos de este bloque la configuración electrónica es la del gas noble anterior más el orbital S con el número cuántico de ese periodo, que vendría a ser, por ejemplo, para estos elementos del cuarto periodo, acá los que en el bloque D, 4S, 2, y después se van a llenar los orbitales D, que pertenecen en realidad al nivel N-1, 3D. Los que están acá en el cuarto periodo tendrán una configuración de gas noble, estos de acá, del gas noble anterior, criptón, por ejemplo, si estuviéramos en la configuración del molibdeno. Criptón, 1, 2, 3, 4, 5 S2, 4D, 1, 2, 3, 4, 4D, 4. ¿Ah? Para los del bloque P, lo que se están llenando son los orbitales P, eso ya lo dijimos, o sea que la configuración general es gas noble NS2, NP entre 1 y 6. Y para lo del bloque F es gas noble NS2, y acá pueden tener electrones en orbitales N-2F, o sea, de número cuántico principal 2 unidades menos que estos, y N-1D. Perdón. Y a veces en las configuraciones electrónicas de los elementos del bloque P, de estos de más abajo, donde ya pasamos por el bloque D, pueden aparecer también, o aparecen también, orbitales D o F, pero completos, con sus 10 electrones los D y con sus 14 electrones los F. ¿Ah? Antes de seguir, vamos a recordar estos elementos de lo que constituye el grupo F, que normalmente en las tablas periódicas comunes que nosotros solemos encontrar están como separados, como en una tablita aparte, al pie de la tabla principal.
recordar que ese bloque F en realidad vendría a estar aquí, en el sexto y séptimo periodo, entre el bloque S y el bloque D. Es decir, acá, después del bario y del lantano, vienen todos estos, que el primer periodo en el bloque F son los lantánidos, y después seguiría el hafnio, el talio, el resto del bloque D y el bloque P de ese periodo, y lo mismo en el séptimo periodo. ¿Sí? ¿Por qué no la presentamos así? La tabla periódica así extendida. ¿Por qué se les ocurre? Porque es más grande, porque ocuparía mucho lugar en las representaciones que hiciéramos, en los libros, en lo que sea. No nos permitiría tener como un tamaño adecuado en estas casillitas para poner toda la información que nos interesa poner. Ya algunas veces les nombré el nivel de valencia, pero recordemos que ese es está formado por los orbitales más exteriores del átomo, los que quedan más allá de la configuración del gas noble anterior. Entonces, para el bloque S, los orbitales de valencia y los electrones de valencia son los ns, los orbitales de valencia son los ns y los electrones son los electrones que estén en esos orbitales. Para el bloque P es lo que está por fuera de la configuración de gas noble, es ns2 np de 1 a 6, esos son los orbitales de valencia, y los electrones que están allí son los electrones de valencia. Para el bloque N, lo que se consideran orbitales de valencia son los ns2 y los d con número cuántico n-1, que están incompletos. Y para el bloque F, estos son los orbitales de valencia. Si tenemos orbitales n o d completos, esos no se consideran de valencia. Entonces yo les dije que, por ejemplo, hay algunos elementos, después se pueden fijar en la tabla, por esta zona de la tabla periódica, que pertenecen al grupo P, al bloque P, y que tienen electrones, después de la configuración de gas noble, tienen orbitales D, I o F completos, pero esos no se consideran de valencia, solo se consideran orbitales de valencia los S y los P de estos elementos, de ese último nivel. ¿Se entiende? Bien. Vamos a practicar un poquito con esta preguntita, así repasamos también un poco lo que vimos la semana pasada sobre los números cuánticos y cómo me definen un orbital. Ahí dice, si el conjunto de números cuánticos de un electrón de valencia, este es un dato importante, de un elemento, es n igual 3, L igual 1, ML igual 1 y MS igual más un medio, más 1 le vamos a poner acá, indique a cuál de los siguientes elementos, se puede tratar. Y me da esas opciones: sodio, magnesio, aluminio y galio. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer?
sodio, magnesio, aluminio, galio. ¿Qué tendría que mirar? ¿De qué bloque es? ¿Dónde están estos elementos? Creo que para acá. Esta tabla se ve mejor. La miramos en esta tabla, después volvemos a la diapositiva. A ver. El sodio, el magnesio y el aluminio están aquí. ¿Los ven? Ahí en el tercer periodo. 1, 2, 3 en este periodo, el tercer periodo. Y el galio está acá, debajo del aluminio en el cuarto periodo. ¿No? Según lo que dijimos recién, ¿cuál sería la configuración de valencia del sodio? La configuración del sodio o los orbitales de valencia del sodio. Tres S de los orbitales de valencia. Vamos a volver para acá. El sodio habíamos visto que estaba por acá. Neón 3S1. ¿El magnesio? Neón 3S2. Este era el sodio, este era el magnesio, este de acá es el aluminio. La configuración del aluminio sería neón 3S2, 3P1. ¿Van siguiendo? Y la del galio está acá abajo, o sea, es en esta otra fila. El gas noble anterior no se lo tienen por qué saber, obviamente, ahí con la tabla que no aparecen los símbolos de los elementos, pero es argón, 4S2, 4P1. Eh, 18, no, 3 de 10 también, sí. 3 de 10, 4S2, 4P1. ¿Ah? Según lo que tenemos allí marcado, el orbital del nivel de valencia del sodio sería este, ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo que queda por fuera de la capa de gas noble. Del magnesio este. Del aluminio. El 3S, el 3P, los dos. Todo, ¿no? Los dos. Ese es el nivel de valencia para el aluminio. ¿Y del galio? Todos los del nivel 4, ¿no? Dijimos, si tiene orbitales D completos, no se encuentran como del nivel de valencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de orbital es este? Si n es igual 3 y L es igual 1, es un orbital de tipo P, ¿recuerdan? 1S, 2, perdón. 0, orbital S, 1, orbital P, 2, orbital D y 3, orbital F. Y se podría seguir, pero en los átomos que nos interesan no hay orbitales de mayor valor de L. ¿No? Entonces, eso es un orbital 3P. ¿Cuáles elementos tienen electrones en orbitales 3P de esos que tenemos puesto ahí? El aluminio, el galio. Sí, pero ¿qué? Sí, pero no son de valencia. Obviamente acá dentro, esto, cuando decimos acá la configuración del gas noble anterior, queremos decir, están completos todos los orbitales de menor número cuántico principal, todos los, hasta llegar a lo que correspondería a la configuración del gas noble. Entonces, en el galio hay electrones en orbitales 3P, pero no son el nivel de valencia.
Con lo cual, la respuesta es aluminio. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se va entendiendo qué es lo que quiere representar estas configuraciones genéricas? ¿Sí? ¿Sí? Seguimos. Bueno, dijimos entonces, la tabla la dividimos en bloques, ¿ah? Y a su vez identificamos que cada columna es un grupo. Una cosita, en algunas de las tablas de estas diapositivas, como son de alguna versión antigua de libro, lo que sea, los grupos tienen una numeración con letras y números. El grupo 1A, el grupo 2A, el grupo 3A. ¿Ah? Actualmente, la nomenclatura oficial indica que los grupos en las tablas periódicas, o sea, cada una de las columnas en la tabla periódica, se identifican con un número correlativo del 1 al 18. ¿Sí? Esa sería la forma correcta de llamarlos, como están en esta diapositiva. Entonces, como hay esa periodicidad en las configuraciones y por lo tanto esa periodicidad en el nivel de valencia, el tipo de orbitales del nivel de valencia se repite a medida que yo me voy moviendo en la tabla periódica, ¿sí? También hay periodicidad o similitudes que pueden tener una variación periódica en las propiedades de los elementos y de los compuestos que forman esos elementos. Eso hace que a los grupos de la tabla periódica se les llame también familias, ¿tá? Porque es como que tienen parecido familiar los elementos que están en un mismo grupo. Tienen cosas en común, digamos, como tenemos en los integrantes de una familia. ¿Tá? Por ejemplo, el grupo 1 de la tabla periódica es el de los elementos alcalinos. ¿Ah? Estos nombres está bueno que se vayan familiarizando, porque van a aparecer en las clases, en la literatura, en los ejercicios. ¿Ah? El grupo 2 es el de los elementos alcalinoterrios. ¿Qué cosas, por ejemplo, tienen en común los elementos alcalinos? Excepto el hidrógeno. El hidrógeno no se considera un elemento alcalino. Está puesto ahí por su configuración, pero en realidad no tiene muchas cosas en común con los otros, salvo el hecho de que forma cationes de carga más 1. Todos los elementos de este grupo forman cationes de carga más 1. ¿Ah? Y solo de carga más 1. ¿Ah? No existe un catión potasio más 3, por ejemplo. Solo existe el catión potasio más 1. ¿Tá? Los del grupo de los alcalinoterrios, por ejemplo, podríamos ya ir asimilando que tienen, que forman cationes de carga más 2. ¿Ah? Después va a haber otras propiedades que tienen en común, pero por ahora nos vamos quedando con eso. En el otro extremo del lado del bloque P, bueno, los gases nobles ya los hemos nombrado varias veces. El grupo 18 es el de los gases nobles, o antes se llamaba gases inertes también. ¿Qué tienen en común los gases nobles? ¿Que son eléctricamente estables? ¿Qué quiere decir? Ahí está. Que no tienen tendencia ni a ganar ni a perder electrones. Eso también lo vamos a ver luego cuando hablemos de propiedades periódicas. O sea que eso en definitiva lleva a que prácticamente no reaccionen con ningún otro elemento. Algunos de los gases nobles más pesados sí forman compuestos, pero los de más arriba no reaccionan con nada. Por eso son nobles o inertes. Eso quiere decir, de ahí viene el nombre de gases nobles. Entonces, esa podría ser una propiedad común para relacionar con este grupo. El de al lado, el grupo 17, es el grupo de los halógenos.
¿Ah? Esos, por ejemplo, forman aniones, no forman cationes, forman aniones de carga -1. ¿Ah? Y en general son sustancias bastante oxidantes, qué sé yo. Y bueno, acá ya hay más variación, pero bueno, este bloque central, el bloque D, también se le llama elementos de transición D, y a los del bloque F, elementos de transición F. Los otros grupos de acá de la zona del bloque P no tienen nombres particulares. El del grupo del oxígeno, el grupo 16, a veces se llama de elementos calcógenos, pero no es tan usado como los otros nombres de familias. Y si el grupo o la familia no tiene un nombre propio, entonces se nombra, como les decía hoy, por el número del grupo. O sea, o por el elemento o por el primer elemento de ese grupo. Podemos hablar, por ejemplo, del grupo 14 o del grupo del carbono, y podemos decir, por ejemplo, el estaño pertenece al grupo 14, al grupo del carbono. ¿Ah? En la tabla también nos quedan los elementos ubicados según si tienen o no carácter metálico. ¿Ah? La mayoría de los elementos de la tabla periódica, los que están acá en el medio, todos estos que están como en gris clarito, y también los de acá abajo, los del bloque F, o sea, todos los del bloque todos los del bloque D, todos los del bloque D y todos los alcaleno-térreos y algunos aquí del bloque P, esos elementos son o tienen carácter metálico, son metales, son lo que reconocemos como metales. ¿Ah? ¿Qué propiedades tiene un metal? ¿Cómo me describirían un metal? ¿Con qué cosas asocian un metal? Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, son sólidos en estado elemental, por decirlo así, porque no todos se encuentran en la naturaleza como metales, como tales, en su forma elemental, solo algunos, pero cuando están en estado elemental son la mayoría sólidos, excepto el mercurio, que es un líquido. Sí. Son buenos conductores de la corriente y del calor, exacto, por allí. Bueno, sí, también. Pero del metal en estado elemental como tal, ¿alguna otra cosa más tipo física? Algunos sí tienen propiedades magnéticas. Pero las principales características para identificar un metal son estas dos que mencionaron por acá: la conducción de la temperatura y la corriente eléctrica, el brillo metálico. Esta figurita es de un trozo de oro, y si ustedes se ponen a pensar, muchos metales que ustedes pueden reconocer, o incluso aleaciones de metales como el acero, tienen brillo, reflejan la luz como si fuera una superficie espejada, y son dúctiles y maleables. ¿No? Dúctiles quiere decir puedo hacer hilos, puedo transformarlos en cables. Maleables quiere decir puedo hacer láminas. ¿No? Los puedo, ejerciendo presión, formar una lámina, estirar y formar una lámina. ¿No? Esas son las principales características de los metales. Después algunos tienen propiedades magnéticas, y bueno, como tales, como decíamos hoy, la mayoría son sólidos, eso lo vamos a ver ahora después, y el mercurio es líquido. ¿No? Esos son los metales. Los elementos de este lado de la tabla periódica, acá arriba y a la derecha, en general no tienen ninguna de esas propiedades, en general. ¿Ah? En general son aislantes, no tienen brillo, la mayoría. ¿Ah? Tienen un aspecto más bien como esto, que es un trozo de azufre, son opacos, ¿sí? Y
tampoco conducen bien la corriente, ni el calor, ¿sí? Ni son dúctiles ni maleables, ¿no? Sí, no los puedo estirar. Estos elementos de esta zona son los no metales, ¿sí? Hay algunas excepciones a esto que les decía. Por ejemplo, alguna forma de carbono, en particular el grafito, es conductor de la corriente. Pero en general, la mayoría de estos elementos no conducen la corriente. Los que están acá, más en, qué sé yo, violetita muy clarito, en el límite entre los dos, se llaman semimetales o metaloides, ¿no? Y tienen como propiedades intermedias a estos dos grupos. Bien. Por ejemplo, esto es silicio, si no me equivoco. Ven que en su forma cristalina algo de brillo tiene, pero no es conductor. ¿Qué más? Otra cosa importante que tenemos que tener presente de los elementos en la tabla periódica es en qué estado están en la naturaleza. ¿Ah? ¿En qué estado de agregación? ¿Ah? Cuando hablamos de estado de agregación nos referimos a esto que tenemos aquí abajo. ¿Ah? Si a 25 grados y una atmósfera son sólidos, líquidos o gaseosos. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos, la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales y, por lo tanto, la mayoría son sólidos, ¿ah? Excepto el mercurio, que es líquido, y también son sólidos algunos otros elementos del bloque P. ¿Sí? Todo lo que está ahí de amarillito, esos elementos son sólidos a temperatura ambiente y una atmósfera. ¿Ah? Fíjense que hay solo dos líquidos, el mercurio que ya nombramos y el... y el bromo. ¿Sí? El resto de los elementos, lo que allí están representados en naranja, son gases en estas condiciones. ¿Ah? O sea, todos los gases nobles, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro. ¿Ah? Ya que estamos hablando de estado de agregación, también vamos a mencionar una cosita que relacionada a la presencia de los elementos, digamos. Normalmente decimos, bueno, en la tabla periódica tenemos todos los elementos de la naturaleza, pero en realidad solo hasta aquí, hasta el uranio, estos elementos se encuentran como tales, se encuentran en la naturaleza, ¿ah? Excepto el tecnecio y todos estos demás de acá, y los que vendrían acá abajo, son elementos sintéticos. No existen en la naturaleza y se han sintetizado por estas reacciones que hacen los físicos, en aceleradores de partículas y cosas de esas. ¿Ah? Como tal, por supuesto, son de vida de existencia muy corta. A veces se han podido obtener pocos átomos de algunos de esos elementos sintéticos. ¿Ah? Bueno. Antes de seguir, recordemos un poco qué entendemos por un sólido, un líquido o un gas. ¿No? El sólido es un estado de agregación de la materia en el que es un estado de agregación que tiene su propio volumen y no toma el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Ah? Y es una forma muy ordenada, ¿ah? Donde átomos, en este caso, si estamos hablando de los elementos, pero también cuando hablemos de moléculas o de otros compuestos que son sólidos en estas condiciones, lo que tenemos es un sistema ordenado de esos átomos o esas moléculas en posiciones relativamente fijas en el espacio. ¿No? En cambio, en un líquido tengo como menos interacciones entre los átomos o moléculas componentes de ese líquido y por lo tanto esa sustancia puede fluir
porque se pueden mover unas moléculas con respecto a otras, y además, si yo lo pongo en un recipiente, ocupa su propio volumen, pero tomando la forma del recipiente. ¿Ah? ¿Se entiende esto? ¿No? Si yo tengo 1 litro de agua, lo pongo, no sé, en una jarra, bueno, ese litro va a ocupar el volumen de 1 litro y tendrá la forma de esa jarra. Si lo extiendo en una bandeja que tenga unos bordecitos, ¿ah? Va a ocupar el mismo volumen, 1 litro, pero con la forma extendiéndose los límites de esa bandeja. En un gas tengo un estado de agregación todavía con menos interacciones o prácticamente sin interacciones entre los componentes, que por lo tanto no tiene un volumen propio. El gas se va a expandir o contraer para ocupar todo el volumen del recipiente en el que yo lo tenga. ¿Sí? Y por lo tanto tampoco tiene forma propia. Y ya que hoy hablábamos de los halógenos y estamos hablando de estados de agregación, vuelvo atrás un momento, no sé si se fijaron, pero en este grupo de la tabla periódica, en el de los halógenos, es prácticamente el único en donde tengo los 3 estados de agregación, elementos, algunos gaseosos, 1 líquido y otros 2 sólidos. Entonces, vamos a mirar un poco más en detalle esos elementos del grupo de los halógenos. Acá tengo en la primera figura un balón donde tengo gas cloro. El cloro en su forma elemental es un gas amarillento medio verdoso. Es un gas muy corrosivo, es un gas muy irritante. El bromo lo tengo en este frasquito, es un líquido. ¿Ah? Acá abajo está el líquido, si lo ven. Y el yodo es un sólido. ¿Ah? Forman unos cristales tipo como con forma de rombo. ¿Ah? Que, hablando de aquello de, bueno, las propiedades metales y no metales, el yodo, por más que es un no metal, tiene un cierto brillo metálico, tiene un cierto brillo que nos recuerda al de un metal. ¿Ah? Por más que es un no metal. ¿Sí? ¿Qué es esto que se ve acá arriba de la cucharita? Yo tengo el sólido, ¿lo ven? Pero acá hay como un algo violeta, y acá el frasco de donde tengo el bromo no es rojo. El frasco es incoloro. Tengo el líquido rojizo acá abajo, ese es el bromo líquido, pero acá como que se ve también algo. ¿Qué es eso? ¿Se imaginan qué puede ser? Gas. ¿Qué gas? ¿Lo ven? O sea, estas sustancias son relativamente volátiles. ¿Ah? Entonces yo tengo un recipiente con algo de bromo, el resto del recipiente se va a llenar de gas bromo. El líquido que tengo ahí se volatiliza parcialmente y ocupa el resto del recipiente. Y en el caso del yodo, el yodo sublima, pasa de fase gaseosa, de fase sólida a fase gaseosa. Entonces, si yo lo tengo abierto a la atmósfera, en esas condiciones ya sublima. Y de hecho, si dejo esta cucharita con yodo arriba de la mesada en el laboratorio, al rato no tengo nada. ¿No? Se volatilizó todo, se sublimó todo. ¿No? Bien, entonces, estos son estos 3 elementos, pero hay un detalle acá que, si hubiera quizás más químicos, me podrían decir: Carolina, ¿qué pasó acá con la fórmula de cloro, bromo y yodo? ¿Tienes una pregunta?
El flúor también es un gas. Ah, no, puede haber otras cosas que sean volátiles también. Capaz que no necesariamente en estas condiciones, a temperatura. Pero el resto de los halógenos son el flúor, que ya es un gas, y el astato, que es un elemento radioactivo y es un poco más pesado, probablemente no sea tan volátil como o sea, es más pesado que el yodo, no va a ser tan volátil como el yodo, ¿no? ¿Qué le falta acá? Este gas que yo tengo acá adentro, cloro, en realidad no está formado como podríamos interpretar esto que dice aquí debajo de la figura, por átomos de cloro individuales. Ni este líquido, el bromo elemental, no son átomos de bromo más o menos conectados en un líquido. En realidad, esos tres halógenos y también el flúor en su forma elemental y también el astato en su forma elemental están formados por moléculas diatómicas. ¿Ah? El gas cloro, cada uno de estos circulitos que está acá representando un componente de ese gas, es en realidad una molécula donde tengo dos átomos de cloro unidos por un enlace covalente. En el bromo, en el líquido, también. Cada una de estas esferitas, en realidad, lo correcto sería representarlo como dos átomos de bromo unidos por un enlace covalente. Y en el yodo, lo mismo. Cada uno de estos puntos en esta red cristalina, en realidad es una molécula de diyodo. ¿Ah? Y esta es la forma correcta de representarlos. ¿Ah? Eso que estoy representando ahí es lo que se llama la atomicidad. Estoy diciendo cuántos átomos del elemento que yo estoy considerando hay en su forma elemental. Entonces, cuando junto la información del estado de agregación de los elementos y la atomicidad en la que existen en la forma estable a 25 grados y una atmósfera, tengo lo que se llama el estado estándar del elemento. ¿Ah? Esto no es solo una curiosidad, esta es una información que ustedes van a manejar en futuras clases y en los ejercicios que van a tener que resolver. Así que tienen que conocer el estado estándar de los elementos. Y entonces ahí uno podría entrar en pánico, porque empieza a pensar, ay, en la tabla periódica hay como 118 elementos, ¿no? Bueno, capaz que no tengo que saberme lo de los elementos sintéticos, ¿no? Que no va a ser una química que vayamos a manejar, pero eso igual nos deja como 90 elementos de los que tendría que conocer el estado estándar. Lo bueno es que en realidad la información sobre el estado estándar de los elementos de la tabla periódica se puede resumir de esta manera. ¿Ah? Como dijimos, la mayoría son metales y por lo tanto, para la mayoría de los elementos, aquellos que son metales, su estado estándar es la forma estable, el sólido que sea estable a 25 grados y una atmósfera. ¿Ah? Excepto para el mercurio, que su forma estándar es el mercurio líquido. ¿Ah? ¿Qué nos queda? Y bueno, nos quedan los elementos del bloque P. Y estos son los que ustedes necesitan más o menos aprenderse. Hay más elementos en el bloque P, hay algunos más para acá, pero no, de momento no nos vamos a preocupar por ello, no los vamos a precisar. Entonces, así se vuelve un poco más fácil, porque ahora yo ya sé, el estado estándar de los gases nobles es el gas monoatómico, porque ya dijimos que los gases nobles no forman moléculas, no se unen ni con otros átomos ni entre sí. ¿Ah? Para los halógenos, el estado estándar del flúor es el gas formado por moléculas F2, para el cloro lo mismo, para el bromo el estado estándar es el líquido formado por moléculas de 2 átomos de bromo cada una y análogo para el yodo, pero en fase sólida. ¿Sí? Otros gases también son diatómicos, el oxígeno, el nitrógeno
y el hidrógeno. O sea que no es tanto lo que hay que aprenderse esas tres cosas. Y después, el resto de los elementos, boro, carbono, silicio, fósforo y azufre, son sólidos en estas condiciones. Y lo que importa saber es que el fósforo está formado por moléculas P4, o sea, moléculas donde 4 átomos de fósforo están unidos formando un tetraedro, unidos por enlaces covalentes, y en el azufre forma como una especie de anillos de 8 átomos de azufre unidos entre sí. ¿Ah? Los demás, la forma estándar del carbono es el grafito, eso es más estable que el diamante, quiere decir esto. ¿Ah? La forma más estable es el grafito, y después del silicio y del boro son formas también sólidas, extendidas, digamos. ¿Ah? Vamos a repasar un poquito el símbolo de los elementos. Esto capaz que se lo acuerdan, o del liceo, o de repente vieron algo con Carlos el otro día. ¿Ah? Los elementos de la tabla periódica los simbolizamos con, para la redundancia, un símbolo formado por una o dos letras, ¿ah? Que normalmente hace referencia al nombre o de repente no al nombre en castellano, pero sí el nombre en latín. ¿Ah? Entonces, si yo quiero representar al elemento, la forma completa sería esta, pero no siempre se usa, no para todas, no cuando yo escribo reacciones, no escribo toda esta información que pongo alrededor del símbolo. ¿Ah? Pero en algunos casos hay que indicarla. Entonces, el símbolo del elemento, si es de una sola letra, esa letra se escribe en mayúscula. Si es de dos letras, la primera se escribe en mayúscula y la segunda en minúscula. ¿Ah? Y acá, del lado izquierdo, tenemos abajo a la izquierda el Z, que ya hoy repasamos, que es el número atómico, el número de protones. Y arriba a la izquierda, el número de masa o número másico, ¿ah? Que es la suma del número de protones y del número de neutrones que hay en el átomo. ¿Sí? Después, arriba a la derecha pongo la carga, si en realidad, si no estoy tratando con un átomo neutro y si con un catión o un anión derivado de ese átomo. ¿Sí? Recuerden que siempre el signo de más o de menos va después del número. ¿No? Y aquí debajo, lo que vimos recién, la atomicidad. ¿Ah? Si estoy hablando de un estado estándar del elemento. A ver, por ejemplo, ese sería el símbolo del carbono 12. ¿Ah? Esta es la forma de carbono más abundante en la naturaleza, o sea, la mayoría de los átomos de carbono que hay en la naturaleza, formando todo lo que esté formado con átomos de carbono, todos los compuestos carbonados que tenemos en nuestro organismo, en los vegetales, en los minerales que tienen, por ejemplo, el carbonato de calcio, ¿ah? Que tiene átomos de carbono. Bueno, la mayoría de esos átomos de carbono son lo que se dice este isótopo del carbono. ¿Ah? 6 es el número atómico, o sea que todos los átomos de carbono tendrán Z igual 6. Este tiene número másico 12, por lo tanto, ¿cuántos neutrones tiene? 6. En los núcleos de carbono 12 hay 6 protones y 6 neutrones. ¿Cuántos electrones hay en el átomo de carbono 12? 6 también, porque recuerden, en el átomo neutro tengo tantos electrones como protones, porque justamente se neutralizan las cargas. ¿Ah? Si yo le sacara un electrón a este carbono, tendría un catión de carga más 1, entonces acá aparecería un signo de más,
si le agrego un electrón, tendría el anión de carga -1, acá aparece un signo de menos. ¿Sí? Este otro, ¿cuántos neutrones tiene? 8. Este es otro isótopo del carbono. Isótopos, recuerden, son átomos de un mismo elemento, o sea, todos tienen el mismo Z, pero con distinto número másico, por lo tanto, con distinto número de neutrones. Acá dijimos que había 6 protones, 6 neutrones, y en los átomos de carbono 14 hay 6 protones, 8 neutrones. ¿Cuántos electrones? 6, porque estoy representando el átomo neutro. ¿Sí? Este es un isótopo muy raro del carbono, que solo se forma en realidad prácticamente por decaimiento radioactivo de otros elementos, y es lo que permite, y a su vez esos átomos se decaen muy, muy lentamente, y es lo que permite datar fósiles y materiales antiguos sobre todo, ¿no? Porque se calcula a partir de la cantidad de carbono 14 que tienen, el tiempo que llevó llegar a ese valor. Hay otro isótopo del carbono más, ese sí existe normalmente en la naturaleza, pero en muy poca proporción, que es el carbono 13. O sea, el carbono 12 tiene una abundancia de como 98, casi 99%, el carbono 13 tiene una abundancia de 1.1%, una abundancia relativa, y esto apenas trazas. ¿No? Acá, ¿qué me dirían? ¿Cuántos protones tengo en ese átomo de magnesio? 12, ¿no? Que es el Z. ¿Cuántos neutrones? 12 también, 24 menos 12. ¿Cuántos electrones? 10, porque tengo magnesio más 2, el catión más 2. Le saqué 2 electrones, me quedo con una carga 2 más. ¿Sí? Nunca puedo remover protones para formar ni catión ni anión, ni agregar protones. Porque los protones están en el núcleo y son lo que me identifica el elemento. Y acá en este anión, tiene un electrón más que la cantidad de protones. Sí. ¿Y cuál es la cantidad de protones? 8 o 16. Podríamos completar la pregunta. 8 si yo estoy pensando en cada átomo, porque acá estoy diciendo que tengo 2 átomos de oxígeno. Los dos tienen un núcleo con 8 protones, o sea que en total en esa especie tengo 16 protones, ¿sí? En el núcleo de cada una de ellas tengo 16 menos 8, 8 neutrones, o sea que en total tengo 16 neutrones. Y si fuera la especie neutra, tendría 16 electrones. Como me está diciendo que tengo una carga negativa menos 1, tengo un electrón más, 17. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Nada, esto casi a modo de repaso, ¿verdad? Sí. Seguimos. Esto debe aparecer al final. Ahora vamos a pensar un poco en configuración electrónica de los iones. ¿Qué hora es? Wow. ¿Ah? Si yo tengo el litio, esta es su configuración electrónica, y quiero formar el catión litio más 1, que yo les dije, el litio, ¿recuerdan? Es un elemento del grupo de los alcalinos, forman cationes de carga más 1. Bueno, ¿cómo sería formar ese catión? ¿Cuál de estos 3 electrones que tengo acá voy a sacar? Porque fíjense que tengo 2 electrones aquí en el orbital 1s y 1 en el orbital 2s. ¿Cuál voy a sacar? Este, ¿no? El del 2s. De hecho es lo que dice acá. Para formar cationes saco el electrón del nivel de valencia.
el que tenga mayor n. Si tengo más de un tipo de orbital en el mismo nivel, saco primero los de mayor L. Acá no era el caso, porque no había otros orbitales en el nivel 2. Otros orbitales semiocupados u ocupados. Esta sería la configuración del catión litio más. 1s2. Vamos para el otro. Vamos a pensar en formar un anión. Esta es la configuración del flúor. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Cómo haría para formar un anión? ¿Dónde agrego ese electrón que tengo que poner? En el nivel 2p5, que todavía me queda un lugar. Todavía tengo un orbital incompleto. Esta sería la configuración del flúor. O sea, siempre saco los del nivel de valencia, los más externos, y siempre agrego al nivel de valencia. Otro caso. El níquel. Esa es la configuración del níquel. Ven que el níquel está aquí, en el bloque D, en el periodo 4. No sé si lo ven todos, pero ¿se animan a decirme cuál es el nivel de valencia del níquel? La configuración, se las leo por las dudas si no la ven de lejos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. El nivel de valencia es 4s2, 3d8. O si lo ponemos en orden de número cuántico principal creciente, 3d8, 4s2. Esos son los orbitales que me conforman el nivel de valencia. ¿Qué quería preguntar? En realidad, ¿cuántos orbitales? Los orbitales 4s y los 5 orbitales 3d. ¿Cuántos electrones de valencia? Estos 8 electrones en orbitales 3d y estos 2 en orbitales 4s. Si quiero formar el catión níquel más 2, ¿qué tengo que hacer? Saco 2 electrones, me sugieren acá sacar el del 4s. ¿Por? Porque tengo que sacar el de mayor n. Exactamente. Situación hipotética, porque en realidad no existen los cationes flúor, pero es flúor más 1. Pero si yo quisiera sacarle un electrón al átomo de flúor, ¿cuál sacaría? El del 2p. Porque si tengo más de un tipo de orbital en el nivel de mayor n, como dice acá, saco el de mayor L. O sea que tendría que sacar el del orbital p. ¿Se entendió? ¿Sí? Seguimos. Seguimos y nos vamos a meter en las propiedades periódicas. Estas son propiedades que varían en forma periódica a medida que yo me muevo en la tabla periódica, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, por ejemplo. ¿Sí? Hay un montón de propiedades periódicas, propiedades que tienen una variación periódica, como les decía hoy, que podemos predecir cuál va a ser la tendencia en que esa propiedad va a variar. Si yo tengo un conjunto de elementos o de compuestos de esos elementos, puedo llegar a decir cuál va a tener mayor, no sé, punto de ebullición que cuál, o mayor dureza que tal otro. Nosotros hoy lo que vamos a analizar, no vamos a analizar todas estas propiedades, nos vamos a centrar en estas 4 primeras, que son propiedades periódicas de los átomos
Después hay algunas acá abajo que son propiedades de los compuestos formados con los distintos elementos, ¿no? O de sus iones o lo que sea, pero nosotros nos vamos a centrar en estas 4 primeras. Tamaño iónico, energía de ionización, electroafinidad, electronegatividad. ¿Y por qué nos vamos a preocupar por ellas? Porque tenemos que conocer cómo es su variación y a qué se debe para después utilizarlas en los temas que vienen, en los temas de enlace iónico, enlace covalente, y después para interpretar también variaciones en las propiedades de la materia, en las relaciones entre la estructura y las propiedades de la materia. Entonces, vamos con la primera. En todos los casos, para esas 4 propiedades, vamos a tratar de ver más o menos una definición, cómo es la variación periódica, o sea, de qué manera cambia si yo me muevo en la tabla y a qué se debe esa variación, tratar de explicarla en términos de cosas que ya conocemos, ¿no? Como las configuraciones electrónicas o la carga nuclear efectiva, ¿no? Y si hay alguna irregularidad en esa variación, a qué se puede deber, ¿sí? Entonces, esta es la primera que vamos a ver, el tamaño atómico, ¿no? Lo del tamaño, tenemos que pensar que en realidad con nuestro modelo mecánico cuántico del átomo, los átomos en realidad técnicamente son infinitos, ¿no? Pero bueno, para poder describir los compuestos, sus estructuras, los científicos se han ingeniado maneras de definir un radio, un tamaño de los átomos. En general lo que se considera es el tamaño tiene que ver con la distancia entre el núcleo y los electrones más internos, más externos, los electrones del nivel de valencia, ¿no? Hay varias formas de definirlo en base a los distintos tipos de enlaces que forman los elementos. Nosotros no vamos a entrar en tanto detalle, pero piensen en eso. Es como dónde están los electrones más externos de cada uno de esos átomos, ¿no? Y así es como varía el tamaño atómico en la tabla periódica, o sea, de acuerdo al número atómico creciente. Entonces, la primera pregunta es, ¿ven la periodicidad? ¿Ven que acá, bueno, acá el primer puntito que no tiene etiqueta es el hidrógeno, y acá estaba el helio, o sea, baja un poquito, después en el litio sube, ¿no? Entonces estos son los 2 elementos del primer periodo, acá estamos en el comienzo del segundo periodo, a partir de ahí el radio atómico va bajando hasta el neón, llego de vuelta al gas noble, vuelve a subir cuando llego al sodio, baja hasta el argón y así sucesivamente. Esa es la periodicidad, obviamente no es una sinusoidal, no es exactamente igual cada ciclo, pero hay un baja, 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 sube, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, hay alguna irregularidad por aquí y así, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que estas propiedades son periódicas, tienen este tipo de variación, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que ver. Sí, ¿qué querías preguntarme? Yo quería decir que todo ese radio atómico aumenta a medida que va yendo hacia abajo a la izquierda de la tabla periódica, ¿no? El radio atómico aumenta, a ver, de vuelta. Que aumenta a medida que va yendo hacia abajo a la izquierda de la tabla periódica. Hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos bajando en un grupo, el grupo de los alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. El tamaño va aumentando y si miraran el siguiente conjunto de puntitos también, y acá si lo ven en el helio, neón, argón, criptón también. Exacto, esa es la primera cuestión con respecto a la variación. El radio aumenta a medida que yo bajo en la tabla periódica. Y lo otro que él dijo, no se queda a la izquierda, ahora tenemos que pensar cómo varía el radio en un periodo, o sea, de izquierda
a derecha. ¿Qué le pasa al radio a medida que yo me muevo en el período? Disminuye. ¿Ah? Entonces, eso es lo primero, esas dos tendencias. El radio aumenta a medida que yo bajo en un grupo y el radio disminuye a medida que yo me muevo de izquierda a derecha en la tabla. ¿Sí? Si no lo ven muy claro ahí, capaz que se ve mejor esta otra imagen, ¿sí? Donde el radio está representado con la altura de estas barritas. Entonces, las de más atrás, acá están más bajitas y acá va subiendo, y de acá para acá baja. Se ve sobre todo en este periodo y en este se ve más claro. ¿Sí? Tenemos que explicar eso. ¿Qué hace que el radio aumente cuando yo me muevo hacia abajo en un grupo? Acá también, este que se ve más de costado se ve mejor. ¿Por qué el radio aumenta a medida que yo voy pasando de elementos cuyos electrones de valencia están en el orbital 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p, 4. Porque va aumentando el n, entonces van creciendo los orbitales. Los orbitales eran cada vez más grandes a medida que n aumentaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? Entonces, a medida que yo bajo en un grupo, esos electrones de los orbitales de valencia están en orbitales de valor de n cada vez mayor. ¿Sí? Y por lo tanto están cada vez más alejados de su núcleo. ¿Ah? Eso hace que estén menos atraídos por el núcleo, ¿ah? Por tanto es más grande el átomo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que explica la tendencia en esta otra dirección? ¿Por qué se achican los átomos a medida que yo me muevo de izquierda a derecha en la tabla? ¿Qué estará cambiando ahí? Sí, bueno. No necesariamente solo en los grupos que son todos gases, En cualquiera de los periodos, perdón, se da esa tendencia. Lo que está variando a medida que yo me muevo de aquí para acá, lo que está variando significativamente es la carga nuclear efectiva. ¿Se acuerdan de la carga nuclear efectiva o Z efectivo? ¿Cómo lo calculábamos o cómo pensábamos que era? ¿Qué pensábamos que era? ¿Se acuerdan de esto? No. Era nuestra forma de atacar el tema de del modelo para los átomos polielectrónicos, ¿ah? Y decíamos que vamos a considerar que los electrones, en realidad, cuando están en presencia de otros electrones, no sienten el total de la carga del núcleo, sino que sienten una carga efectiva menor que Z, ¿ah? Porque los otros electrones internos en el átomo le apantallan, esta sigma era la constante de apantallamiento, le tapan de alguna manera una parte de esa carga positiva. Es como que los electrones más externos sienten un núcleo como de menor carga que la que realmente tienen, porque hay electrones entre ellos y el núcleo que le apantallan parte de esa carga. ¿Ah? En realidad eso viene a tomar en cuenta las repulsiones entre los electrones, pero la forma de considerarlo es así, es usar este artilugio de la carga nuclear efectiva. ¿Ah? Cuando yo me estoy moviendo a la izquierda en la tabla periódica, está variando Z porque estoy pasando de un elemento a otro, o sea que está aumentando en uno la carga,
pero también estoy poniendo un electrón. ¿Sí? Y ese electrón en realidad no está muy bien apantallado porque lo voy poniendo en niveles donde hay otros electrones, ¿no? Entonces, a medida que yo me muevo en un periodo, no cambia tanto el apantallamiento, cambia más el Z que lo que cambia el apantallamiento, y por lo tanto el Z efectivo aumenta. Como aumenta el Z efectivo, los átomos se contraen, o sea, los electrones de esos átomos cada vez son más atraídos por el núcleo, ¿no? Entonces, lo que explica la tendencia al bajar en el grupo es el tamaño de los orbitales, es el n de los orbitales, cada vez estoy ocupando orbitales de mayor n, y lo que explica la tendencia de que los átomos estén achicando al moverme en un periodo es que está aumentando Z efectivo. ¿Sí? Les recalco esto porque en realidad ahora vamos a ver las otras propiedades y van a ver que la explicación de cómo cambian esas otras propiedades está relacionada con esto. Es más o menos la misma explicación para todas. ¿Sí? Bueno, pero antes de pasar a la siguiente, que es la energía de ionización, vamos a ver un poco cómo son el tamaño de los iones y los cationes con respecto a sus átomos neutros. Acá esto está para elementos del bloque S, alcalinos, alcalino-térreos, y algunos grupos del bloque P. Acá está el grupo del boro, el grupo del oxígeno y el grupo de los halógenos, ¿tá? Pero cosas similares pasan con los otros grupos. En estas tres primeras columnas, lo que tenemos en cada cuadrito es el tamaño del átomo neutro representado por la esferita amarilla y el tamaño del catión correspondiente representado por la esferita roja. Y también están, si lo llegan a ver, los valores de los radios. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo cambian? ¿Cómo son los cationes respecto a sus átomos neutros? Los átomos de los que derivan. Son siempre más chicos, ¿no? ¿Ah? El átomo de berilio tiene un radio de 0,98, 96, y el catión berilio 2, 0,59. ¿Ah? Y así pueden mirar los otros. Entonces, los cationes son siempre más chicos que sus átomos neutros correspondientes, y para un mismo elemento, cuanto más cargado es el catión, más chico es. ¿Ah? Y para los aniones pasa lo contrario. A medida que yo agrego electrones, el átomo se agranda. ¿Ah? Entonces los aniones son siempre más grandes que los átomos neutros. ¿Sí? ¿Por qué será esto? Porque pasa lo mismo que explicaste recién, que le vas aumentando el número de electrones. Bueno, sí, tiene que ver con esos cambios en carga nuclear o apantallamiento, carga nuclear efectiva y apantallamiento, ¿no? A medida que yo a un átomo le voy sacando electrones, está cambiando, los electrones que me quedan van notando menor apantallamiento, porque hay un electrón menos o dos electrones menos, lo que sea que haya sacado. Y por lo tanto, sienten, Z no cambia, porque siempre estoy hablando del mismo elemento. Pero estoy cambiando el apantallamiento y por lo tanto Z efectivo aumenta. Y por lo tanto los electrones remanentes en el catión se acercan más al núcleo. ¿Ah? Por eso se achica el átomo. ¿Sí? ¿Se entendió? A medida que yo saco electrones, estoy formando el catión. Entonces a medida que yo saco electrones, estoy disminuyendo el apantallamiento y por lo tanto los electrones que quedan sienten un Z efectivo más fuerte. Y entre más electrones saque, más. Sí. Por eso cada vez los cationes son más pequeños. Y con los aniones es lo contrario. Estoy agregando electrones, estoy agregando apantallamiento en definitiva, estoy disminuyendo Z efectivo. Entonces los electrones se sienten menos atraídos por el núcleo y el átomo como que se expande un poco.
¿sí? También lo puedo empezar por las repulsiones, ¿no? Yo tengo un átomo con un flúor con 5 electrones en el orbital 2p, si le agrego un electrón más, ya van a haber mayores repulsiones entre esos electrones y van a intentar como alejarse unos de otros, ¿no? Y por lo tanto el átomo, el anión va a ser más grande que el átomo neutro. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Esto ya lo vimos, estaba en la otra. Bueno. Energía de ionización. La energía de ionización es la energía que yo le tengo que aportar al átomo en principio lo definimos como en estado gaseoso, ¿ah?, para extraerle un electrón y formar el catión más 1. Eso es lo que se conoce como la primera energía de ionización, ¿ah? Es la energía que tiene que absorber ese átomo, que yo le tengo que aportar al átomo para poder sacarle un electrón, ¿ah? Los electrones están atraídos por el núcleo y por lo tanto no es fácil sacarlos de ahí. El sistema tiene que hacer como trabajo para sacar ese electrón. Eso es lo que llaman la primera energía de ionización. Desde el átomo neutro saco un electrón para formar el catión más 1. ¿Sí? Perdón. Después puedo definir las siguientes energías de ionización. La segunda energía de ionización, ahí está presentado en forma de una ecuación como yo representaría el proceso correspondiente a la primera energía de ionización del átomo de sodio. La segunda energía de ionización es sacarle otro electrón, pero entonces ahí ahora lo que tengo es el catión, así que le saco al catión sodio más un electrón, y así podría seguir hasta sacarle, plantear ionizaciones sucesivas hasta sacar todos los electrones que tenga ese átomo. ¿Sí? Numéricamente, estas energías de ionización son siempre positivas. Es energía que el sistema absorbe, es el trabajo que tengo que hacer, ¿ah? Entonces, siempre son mayores que 0. Y las siguientes también, la energía de ionización 3, 4, 5, todas las que se me ocurra plantear, son siempre positivas para cualquier elemento de la tabla periódica. ¿Sí? Y a medida que voy pasando de la primera energía a la segunda a la tercera, es cada vez más grande, cada vez es más difícil sacarle un electrón a ese átomo. ¿Sí? Sacarle un electrón al átomo de sodio para formar el catión más 1, pues necesito esta cantidad de energía, pero ahora para sacarle al catión sodio, que ya es positivo y por lo tanto me va a costar más sacarle un electrón, va a representar una cantidad mayor de energía y así sucesivamente. ¿Sí? Y esta es la tendencia de cómo varía esa propiedad en la tabla periódica. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia en un grupo? O sea, al bajar, ¿cómo cambia en un periodo? O sea, al moverme de izquierda a derecha. Aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Aumenta hacia la derecha. Sí. Exacto. Si yo me muevo de izquierda a derecha, la energía de ionización aumenta, es lo que vemos acá, por ejemplo, litio, berilio, aluminio, hasta el neón. Vuelve a bajar en el sodio, aumenta hasta el argón y así. ¿Ah? De vuelta ahí está esa repetición periódica. ¿Sí? Y si me muevo en un grupo, si bajo en un grupo, por ejemplo acá lo ven bien en los halógenos, la energía de ionización disminuye, o sea que es más alta arriba y a la derecha. ¿No? ¿Y por qué es esto?
¿Qué pasaba con el tamaño a medida que yo bajaba en un grupo? Con el tamaño, ¿qué dijimos que pasaba a medida que yo bajo en un grupo? Aumenta el tamaño, o sea, los electrones más externos están en orbitales cada vez más alejados del núcleo, en orbitales de mayor valor de n, y por lo tanto, menos fuertemente atraídos por su núcleo. Entonces, cada vez es más fácil sacar esos electrones. Por eso la primera energía de ionización disminuye. Y las siguientes también en el mismo sentido. Pero acá lo estamos viendo para la primera energía de ionización. Cada vez es más fácil, a medida que yo bajo en un grupo, formar el catión, sacar un electrón. ¿Sí? Hacia acá disminuía el tamaño, aumentaba Z efectivo, y eso también me explica por qué cada vez es más difícil sacar los electrones, ¿no? Cada vez esos electrones están más atraídos por el núcleo, cada vez es más difícil formar el catión. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vieron que es la misma explicación para las dos propiedades? ¿No? Si se fijan, ven que hay como algunas irregularidades. Hay como sube, baja, vuelve a subir. ¿No? Nosotros no vamos a ver con detalle esas irregularidades, pero por lo menos vamos a conversar de estas dos. Ven acá en el segundo periodo como la primera energía de ionización del berilio es mayor que la del boro. ¿No? Esta es un poco más baja de lo que debería ser, digamos. Eso tiene que ver con en qué orbitales están los electrones que estoy sacando. En el berilio estoy sacando electrones del orbital 2s. En cambio, en el boro estoy sacando un electrón que está en el orbital 2p, que está un poquito más arriba en energía y bastante bien apantallado por estos orbitales 2s. Entonces es un poco más fácil sacarlo de lo que es sacarle un electrón al berilio. Y por eso hay esa bajadita y después sí, sigue subiendo según la tendencia. ¿No? La otra irregularidad es esta de aquí, entre el nitrógeno y el oxígeno. Por más que acá viene subiendo, 800, 1082, 1400, la del oxígeno es 1300. Es más baja de lo que esperaríamos y acá vuelve a subir en el flúor. Y eso tiene que ver con lo que está representado ahí. Estos son la ocupación de los orbitales 2p para el nitrógeno, la que está más a la derecha, y para el oxígeno. ¿No? En el nitrógeno, bueno, si yo tengo que ionizar, tengo que sacar uno de estos electrones. Bueno, eso tendrá un valor. En el oxígeno, que ya tengo un electrón que está apareado, hay un orbital ocupado por dos electrones, quitar un electrón, por más que va a exigir un cierto trabajo, hay que aportar una cierta cantidad de energía, esa energía no es tan alta porque se compensa un poco por el hecho de que dejo de tener dos electrones en un mismo orbital. Tener dos electrones en un mismo orbital, tener electrones apareados, es ligeramente desfavorable, porque eso significa que son dos electrones que están la mayoría del tiempo más o menos en la misma región del espacio, entonces se están repeliendo entre sí. Entonces, sacar ese electrón tiene, digamos, como exige menos energía por esta cuestión de que estoy dejando de tener electrones apareados. ¿Sí? Por eso es un poquito más baja la primera energía de ionización del oxígeno. Bueno, y acá está puesto lo que tenemos acá en el pizarrón. La siguiente propiedad es la electroafinidad. Así como la energía de ionización tiene que ver con formar cationes a partir del átomo neutro, la energía de ionización, como está definida ahí, tiene que ver con formar el anión a partir de un átomo neutro. Son las energías relacionadas con ir agregándole electrones a un átomo neutro. ¿Sí? Entonces,
Con esa ecuación yo podría representar la primera energía de ionización de ese átomo A, ¿no? Y esta, por ejemplo, sería la segunda energía de ionización. Ahora que tengo el anión A-1, le agrego otro electrón para formar el anión A-2. Esto siempre, vieron que está como siempre representado en fase gaseosa, porque no quiero tener otras interacciones, otras fuerzas ahí metidas. Entonces los átomos lo más libre posibles, ¿no? Y esta sería la segunda electroafinidad y puedo seguir escribiendo sucesivas electroafinidades. Con esta propiedad es más difícil decir a priori qué signo va a tener, porque con la energía de ionización dijimos siempre son positivas y son cada vez más grandes a medida que voy sacando más electrones, ¿sí? Acá no es tan así, porque si se fijan, esta es como varía la primera energía de ionización en función de Z, o sea, para los elementos, sí, desde el hidrógeno hasta, acá está el arsénico, por acá, hasta por aquí. ¿No? Ah, no, esto está mal. Ah, no, está mal este símbolo. Ignoren. Hasta el astato es este. Fíjense que acá está marcado el 0. Entonces, para la mayoría de los elementos, la primera energía de ionización, la primera electroafinidad es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo el átomo de cualquiera de estos elementos y le agrego un electrón más, no voy a tener que hacer trabajo. Al contrario. El átomo lo va a aceptar, se va a formar el anión y va a liberar una cierta cantidad de energía, que es ese EA1, esa electroafinidad. Esa es, la definición es la cantidad de energía que se absorbe o libera cuando se forma el catión, el anión -1. Bueno, para la mayoría de los elementos, EA1 es negativa, ¿sí? Pero no para todos. Ven que hay acá algunos con valores de electroafinidad mayores que 0. ¿Ah? En particular, no sé si lo llegan a ver, los que tienen electroafinidades mayores que 0 son los gases nobles, acá están helio, neón, argón, criptón, bla, 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 y los metales alcalino-térreos. Y hay algún otro elemento. El nitrógeno también tiene la primera electroafinidad positiva. En esos casos, esos elementos no van a querer formar el catión, el anión -1. ¿Ah? El sistema va a tener que absorber energía para aportar energía para que se forme el catión -1. El anión -1, perdón. ¿Ah? Las segundas energías, las segundas electroafinidades y las posteriores, ahí sí son siempre positivas. Una vez yo tengo el anión, agregarle otro electrón más siempre va a ser desfavorable. Y si al -2 le quiero agregar otro electrón, más desfavorable aún. ¿Ah? La tendencia, la periodicidad, ¿la ven ahí? ¿Cómo dirían? ¿Ven cuando sube, ven cuando baja? Se animarían a decir. Más o menos, ¿no? No se ve muy claro. Porque esta propiedad es periódica, pero tiene muchas irregularidades. Entonces es difícil, no es tan claro ver las variaciones como veíamos con el radio atómico y la energía de ionización. ¿Ah? Acá hay una cierta tendencia, por ejemplo, al bajar en un grupo, acá se ve para los halógenos, se hace menos negativa, y hay como una cierta tendencia a hacerse más negativa a medida que yo avanzo en un periodo, pero no se ve del todo claro. Entonces, vamos a mirar más bien los valores. ¿Ah?
Fíjense lo que yo les decía. Al moverme hacia abajo en un grupo, en general se hace menos negativa, o sea, es menos favorable formar el anión. Se ve ahí, se ve acá en el grupo de los halógenos, si no miramos el flúor, menos 349, menos 325, menos 295. O sea, esas energías son cada vez más positivas, cada vez libero menos energía al formar el anión. Eso es cada vez más desfavorable. ¿Sí? Y esa es un poco la tendencia general al bajar en el grupo. Y la tendencia al moverme de izquierda a derecha, o sea, al avanzar en un periodo, es también que se haga cada vez más negativa. O sea que cada vez, a medida que yo me muevo hacia la derecha, es más fácil formar el anión. ¿Ah? Se hace cada vez más negativa. No sé qué dije, pero cada vez más negativa. Entonces, más desfavorable formar el anión a medida que yo bajo, más favorable formar el anión a medida que yo me muevo a la izquierda, a la derecha. ¿Sí? Igual, como decíamos, hay cosas raras, hay irregularidades, hay elementos que tienen energías de electroafinidades positivas, ¿ah? Y ya van viendo por qué los gases nobles son tan inertes, ¿no? Eran los que tenían la mayor energía de ionización, los que es más difícil sacarle un electrón para formar un catión, y los que tienen las electroafinidades positivas, o sea que también es difícil formar un anión. O sea que con ellos no puedo hacer ni una cosa ni la otra. O sea, no van a tender a ni ceder ni aceptar electrones, que es la clave del enlace químico. ¿Sí? También acá las electroafinidades son positivas, ¿no? Porque eso también tiene que ver con los orbitales. En los orbitales alcalinos ya completé la capa NS, entonces el siguiente electrón va a la 2p y eso está a mayor energía, es un poquito más desfavorable. ¿No? Pero también es interesante ver lo que pasa entre el grupo del carbono y el grupo del nitrógeno. ¿No? Fíjense, porque en términos generales esto viene aumentando, ¿no? Con esas salvedades que hicimos, y o sea, aumentando en el sentido haciéndose cada vez más negativo, y acá se vuelve o positiva o menos negativa, ¿no? Y eso también tiene que ver con la configuración electrónica. Si yo le quiero agregar un electrón al nitrógeno o a cualquiera de los elementos de su grupo, lo voy a poner en un orbital p que ya está ocupado. ¿Ah? Y eso, como dijimos hoy, era desfavorable. ¿Ah? Entonces, eso es lo que explica por qué los elementos del grupo del nitrógeno tienen electroafinidades más altas, más positivas de lo esperado. ¿Ah? Bueno, y llegamos a la última propiedad periódica que vamos a ver, es la electronegatividad. ¿No? La electronegatividad va a ser una propiedad que también vamos a manejar mucho cuando empezamos a ver las teorías de enlace, y de hecho ya en la siguiente vamos a ver cómo la podemos aplicar como un poco para predecir qué tipo de enlace se va a dar entre átomos de dos elementos. La electronegatividad se define como la tendencia que tiene un electrón en un enlace, un átomo en un enlace de atraer hacia sí los electrones de ese enlace. ¿Tá? Es como una combinación de la energía de ionización y la electroafinidad. ¿No? Tiene que ver con la capacidad que tiene el electrón, no de atraer hacia sí los electrones, la capacidad que tiene el átomo de atraer hacia sí los electrones del enlace. ¿No? Esta propiedad también tiene una variación bastante periódica. Acá, fíjense, acá está el hidrógeno, litio, por acá está el helio, el litio, y acá sube en el periodo hasta el flúor, baja un poquito en el neón,
y después baja el sodio, sube, sube, sube hasta el cloro. ¿Ah? O sea, si yo me muevo de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta. ¿Ah? Los elementos de esta parte de la tabla periódica ahí arriba son los que tienen la mayor electronegatividad, porque si yo me muevo hacia abajo en un grupo, por ejemplo acá, flúor, cloro, bromo, yodo, la electronegatividad disminuye. Entonces, los de acá arriba son los que tienen las mayores electronegatividades. ¿Ah? Por lo tanto, eso tiene que ver con la dificultad que yo tengo de sacarle electrones a un átomo combinada con la capacidad que tiene ese átomo de atraer otros electrones. Acá es los mismos datos, pero puestos en estos gráficos de barritas. Y vamos a pensar para qué nos puede servir esa información de las electronegatividades. Fíjense, para introducirnos ya en el siguiente tema, que es el enlace iónico, que bueno, veremos cuánto podemos avanzar hoy. Pero en principio, fíjense esto. Los elementos que tienen casi que de las electronegatividades más grandes, estos son energías de ionización, perdón, son los gases nobles, que son los que tienen las energías de ionización más grandes, o sea, como decíamos hoy, los más difíciles de formar cationes, y las electroafinidades positivas, o sea, en los que es más difícil formar aniones. Juntando esas dos cosas, entendemos por qué los gases nobles existen como gases monoatómicos. No, los átomos de los gases nobles no van a tener tendencia a formar enlaces entre sí. ¿Qué pasa con el resto de los elementos? Vamos a analizar un poco qué tipos de sustancias y por lo tanto qué tipo de enlaces tenemos entre los átomos que componen las sustancias en esta imagen. Acá hagan de cuenta que el líquido en este vaso es agua y que voy a disolver una cucharadita de sal, de cloruro de sodio, en este vaso. Lo tengo en una cucharita metálica y lo voy a agregar allí. Bueno, pensemos un poco en el cloruro de sodio. La fórmula ustedes la saben, ya la hemos dicho otras veces, seguro que la vieron en algún momento. ¿No? Ese sólido es el NaCl, el cloruro de sodio es lo que conocemos como sal común o sal de mesa. ¿No? Esa sustancia está formada por átomos de sodio y de cloro ordenados en una red tridimensional. Las esferitas verdes son los átomos de cloro, las esferitas violetas son los átomos de sodio, pero ven que tienen un signo de más y de menos, porque en realidad no son el átomo neutro, sino que tengo el catión sodio, por eso los violetas tienen el signo de más, y aniones cloruro. Y esos cationes y aniones se alternan en lo que llamamos una red tridimensional, una red cristalina. ¿Por qué si yo enfrento un átomo de sodio y un átomo de cloro, lo que se forma es eso, cloruro de sodio, donde tengo cationes sodio y aniones cloruro? Porque yo estoy combinando un elemento del bloque S de esta zona de la tabla periódica con una baja energía de ionización, por lo tanto un elemento que fácilmente puede formar un catión, le puedo fácilmente sacar un electrón, con un elemento de la parte más de la izquierda y de la derecha y arriba de la tabla periódica, un elemento que tiene una alta energía de ionización,
una alta, por lo tanto no va a formar un catión, pero si tiene una alta electroafinidad, va a aceptar un electrón, o resumiendo todo, estoy combinando un elemento de baja electronegatividad con poca tendencia a atraer otros electrones con uno de alta electronegatividad con mucha tendencia a atraer los electrones. En definitiva, lo que pasa es que es tanta la diferencia de electronegatividad que hay una transferencia electrónica. El sodio le cede un electrón al cloro, se forma el catión sodio y el anión cloruro. Entonces, esa va a ser nuestra primera pista. Si tenemos que decir qué tipo de enlace, de interacción, qué tipo de hay si yo combino un elemento de esta zona de la tabla periódica, bajas electronegatividades, con un elemento de esta zona de la tabla periódica, acá arriba, altas electronegatividades, voy a pensar que voy a tener un enlace iónico, una interacción iónica, una interacción donde lo que tengo son iones, cationes y aniones. ¿Sí? En cambio, acá en el agua yo estoy combinando oxígeno con hidrógeno. Tanto el oxígeno como el hidrógeno tienen, acá está la energía de ionización, son similares, acá está la del hidrógeno 1312 y acá la del oxígeno 1314. Y si miráramos las electronegatividades, la del oxígeno es 3,5 y la del hidrógeno es 2,1. Hay una diferencia, pero no es tanta como la que hay entre el sodio 0,9 y cloro 3. ¿Ah? Entonces, cuando tengo combinaciones de elementos de electronegatividades similares, lo que tengo son formación de enlaces covalentes, especies moleculares, decimos. ¿Ah? Por ejemplo, el agua. ¿Y qué pasa si yo combino elementos metálicos? Porque fíjense que en realidad acá estoy combinando un elemento metálico, el sodio, con un elemento no metálico, el cloro. Acá estoy combinando dos elementos no metálicos, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué pasa cuando combino elementos metálicos entre sí? Átomos de cobre con átomos de cobre. Tengo lo que se llama un enlace metálico. Y es el enlace que existe en las estructuras de los metales, ¿no? En sus formas elementales, digamos. ¿No? Nosotros vamos a ver a lo largo del curso estos tres tipos de enlaces. La idea era introducir hoy el enlace iónico. Paso un par de transparencias y ya los dejo ir y las seguimos la próxima. ¿Ah? Entonces, como decíamos recién, voy a tener un enlace iónico en general cuando combine elementos de la zona arriba a la derecha de la tabla periódica, altas energías de ionización, altas electronegatividades, poca tendencia a formar cationes, mucha tendencia a formar aniones, con elementos de los metales y sobre todo estos de esta zona de aquí. ¿Ah? Poca tendencia a formar aniones, mucha tendencia a formar cationes porque tienen bajas energías de ionización y bajas electronegatividades. Estos son los cationes y aniones que ustedes más o menos tienen que conocer y bueno, también algunos cationes poliatómicos que no están puestos acá. Decime. ¿Los cationes más 2? No, los de sodio no. No en condiciones de reactividad común. O sea, estos son los cationes, ¿ah? Que ustedes más o menos tienen que conocer. Y este es el modelo del enlace iónico. Como les decía recién, el átomo de sodio pierde un electrón, se forma el catión sodio, se lo cede al átomo de cloro, que forma un anión, y esos cationes y aniones se ordenan en una red cristalina, en un sólido cristalino. ¿Qué tipo de propiedades o características tienen los compuestos iónicos? Bueno, como vimos de recién, son sólidos
ordenados, tienen baja conductividad térmica y eléctrica. Esto a veces genera un poco de duda, ¿no? Porque capaz que ustedes tienen la idea, si yo tengo agua o han hecho algún experimento o en el liceo o algo, agua en la que se disuelve sal o incluso el agua corriente, tiene un cierto contenido de sales, esa agua es capaz de transmitir la corriente. Pero estamos hablando ahí de compuestos iónicos disueltos en agua. Si yo tengo el sólido, le pongo 2 electrodos, 2 bornes y una lamparita e intento pasar corriente ahí, no pasa, el circuito no se cierra, la lamparita no se prende. Porque lo que tengo en el sólido son los iones en posiciones fijas, no se pueden mover y por lo tanto ese sistema es incapaz de funcionar como conductor. No hay movilidad de especies cargadas. En cambio, si yo tengo ese sólido y lo disuelvo en agua, ahora tengo los iones por separados, cationes y aniones, y entonces ahí sí puede haber conducción eléctrica. ¿Tá? Pero como tales, en fase sólida no conducen la corriente ni son buenos conductores térmicos. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. ¿Ah? Eso tiene que ver con que el enlace iónico, ese enlace que mantiene unidos cationes y aniones, es muy fuerte, y si yo quiero fundir o incluso vaporizar ese material, esa sal, tengo que aplicar mucha energía, o sea, tengo que llevarlos a muy altas temperaturas. Altas, estamos hablando de cientos o a veces miles de grados, ¿no? Son materiales duros, ¿no? Si ustedes agarran un granito de sal, por ejemplo, y lo intentan apretar, eso no se aplasta, ¿no? Pero a pesar de que son duros, son quebradizos. Si lo golpean con algo, se les quiebra el cristal, tenemos salfina en vez de zargüesa, ¿sí? La cuestión de por qué son quebradizos es porque si yo pienso en ese ordenamiento de cationes y aniones en capas o en planos, al ejercer una fuerza, fíjense que los cationes están alternados con los aniones, ¿no? Y eso balancea las repulsiones entre iones del mismo signo. Si yo aplico una fuerza, que sería el golpe, y deslizo una capa de iones con respecto a la otra, terminan quedando enfrentados iones del mismo signo. Y eso genera repulsiones, que es lo que hace que el cristal se rompa, ¿no? Y bueno, y también son en general solubles en agua. ¿Qué más había acá? Energía de red. Presento esto y la próxima seguimos, ¿no? ¿Cómo puedo medir la fuerza de ese enlace iónico? Porque piensen que acá no tengo un enlace 1 a 1. Tengo un catión rodeado por aniones, ¿no? Porque esto que yo veo acá en esta dimensión se da también hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba. O sea, este catión está rodeado por 6 aniones y cada anión a su vez está rodeado por 6 cationes, ¿no? No puedo definir una fuerza de enlace entre un catión y un anión, ¿no? Lo que puedo medir es qué tan fácil o difícil, lo que puedo llegar a pensar como forma de medir la fuerza de ese enlace es qué tan fácil o difícil es separar completamente todos esos cationes de todos esos aniones y llevarlos a una situación en que estén completamente alejados entre sí, que sean como un gas del catión y un gas del anión, ¿tá? Ese proceso que está representado acá con el dibujito y con la ecuación, ¿tá? Tengo el sólido cristalino y lo separo en un gas formado por el catión y un gas formado por el anión, me permite definir lo que se llama energía de red. O sea, la energía de red es la cantidad de energía que yo tengo que darle a un mol del sólido cristalino para separar completamente cationes y aniones. No es una magnitud que se pueda
calcular, que se pueda determinar experimentalmente. No hay un aparato para medir energías de red. Pero tenemos formas de acercarnos a ese valor, porque cuanto mayor sea esa energía de red, voy a decir que más fuerte es el enlace iónico en esa sustancia. Las formas para estimar o calcular la energía de red son dos. O mediante ecuaciones, y vamos a ver la ecuación de Borland-D y la ecuación de Kaputinsky. Esas son ecuaciones que suponen el modelo iónico, suponen una interacción coulombica entre el catión y el anión, y a partir de ahí, bueno, llegan a una expresión para la energía de red de ese sistema, suponiendo que son sólidos con los iones en posiciones fijas y ordenadas, y evaluando las atracciones y repulsiones entre esos iones. Y luego hay un método experimental basado en lo que se llama un ciclo termodinámico, los ciclos de Born-Haber. Todas estas cosas las vamos a aprender a manejar, pero lo vamos a dejar por aquí, porque si no se va a hacer muy largo por el día de hoy. Muchas gracias.